Entonces, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Es un libro que venimos estudiando ya semanas atrás, verso a verso, como nos caracteriza, ¿no? Entonces, te invito a que podamos estudiar juntos el libro de Romanos, ¿correcto? Entonces, Romanos capítulo 2, si lo tienes ahí, me haces un like si estás en el Facebook, y si estás aquí presente, quizás un amén, como diciendo, ya lo tengo, ¿no? Romanos capítulo 2. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo en la que Pablo está confrontando, ¿no? Está confrontando y está hablando de la realidad de todo ser humano. Ha hablado de todo aquel ser humano, dice el hecho que todos somos culpables a los ojos de Dios, todos somos pecadores a los ojos de Dios. ¿Y sabes qué? Dentro de ese grupo de personas que de pronto han desechado a Dios o simplemente han preferido alabar la creación de Dios antes que al Creador, en el capítulo 1 nos dice todos, ¿no? Por eso que Dios les ha entregado la concupiscencia de su corazón. Pero en el capítulo 2 encontramos un grupo de personas, no necesariamente judías, pero que estaban en Roma, a los cuales se les conocía como los moralistas, ¿no? Los moralistas decían que yo no estoy tan mal. Si me comparo con mi vecino al costado o con mi compañero de carpeta, pareciera que yo soy más espiritual que él. No estoy tan mal. Nunca he ido a la cárcel, no tengo antecedentes penales, no tengo antecedentes policiales. A la justa he matado una pulga, ¿no? Por así decirlo. Ese era el hombre moralista. Pero ya Pablo nos ha explicado a través de los 16 primeros versículos del capítulo 2 que aún ellos son pecadores. Amén. Porque nuestro estándar con quien debemos de compararnos no es la persona que tienes al lado, sino es con el estándar de Dios. ¿Y dónde encontramos el estándar de Dios? En su palabra. Él es un Dios santo. Y entonces Pablo va un poco más allá de las acciones. Incluso Pablo va a escarbar las intenciones del corazón, ¿correcto? Entonces es algo que el Señor Jesús también ya lo ha hecho en su momento, cuando Él vino y se encontró con los fariseos, que tenían mucho conocimiento, que se creían muy de pronto cumplidores de la ley, entre comillas, pero que en el fondo de todo habían olvidado el propósito de Dios en su vida. Y hoy Pablo se va a referir a ellos, del verso 17 en adelante. Entonces, ¿qué tal si lo leemos todos juntos? ¿Les parece? Dice, verso 17: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta tarde, por permitir, Señor, que nos reunamos aquí con tu iglesia, con tus hijos, Señor, para poder ser confrontados por tu palabra, Señor. Seas tú hablándonos esta noche, Señor. Seas tú hablando el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y toma tú el control de este servicio, Señor, quitando todo tipo de distracción que pueda haber de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, y la gloria, la honra siempre sean para ti. Muy bien, voy a dejar el micro, creo, porque hay unas fallas técnicas. Lo vamos a hacer voy a levantar la voz, ¿me parece? Muy bien. Entonces, todos estamos en Romanos capítulo 2, verso 17, dice: He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, dice, y te glorías en Dios. Y es interesante porque comienza diciendo que tienes el sobrenombre de judío, y ciertamente eran judíos a este público al cual Pablo se está de pronto refiriendo. Pero, más allá de ser judíos, ellos habían puesto un sobrenombre de judío, es decir, estaban usando este nombre, y luego vamos a ver qué significa ser judío, ¿no? Ya un poco los he explicado el día de ayer nuestro amigo David Troncoso, pero de por sí el pueblo judío tenía una promesa de parte de Dios, pero también en esa promesa tenía un propósito de parte de Dios. Y ellos lógicamente eran judíos, por así decirlo, de sangre, mas no en su comunión, mas no eran fieles al propósito para el cual Dios les había llamado. Es decir, como decir hoy en día, ¿cuántos de nosotros somos cristianos? Amén, ¿no? Sí, la mayoría aquí puede decir, y en Facebook también dice, sí, yo soy cristiano. Perfecto, eres cristiano, pero muchas veces usamos esta palabra para nosotros denotar cierta espiritualidad y para decir, yo soy cristiano, en cambio tú todavía no conoces de Dios.
Mira esta intención con la que estoy diciendo. Yo soy cristiano, por ende tengo salvación. ¿Saben qué? Pero ¿de qué vale eso si de pronto no me comporto, no vivo como cristiano? En ese sentido Pablo va a confrontar a los judíos. En el sentido de que se habían puesto el sobrenombre judío y hacían alarde de su nombre, pero en la práctica no vivían conforme a los propósitos por el cual Dios los había llamado. ¿Te identificas quizás en ciertas etapas de tu vida con esto? Muchas veces, ¿no? Decimos, sí, soy cristiano, pero ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va tu corazón? ¿Estás viviendo como cristiano? Sería la pregunta esta noche. Yo ya soy salvo, dicen por ahí, porque hice la oración una vez. La pregunta es, ¿pero estás viviendo como si fueras salvo? ¿Pero estás pisando las pisadas de Jesucristo? ¿Estás siguiendo su ejemplo? Y ahí muchos de nosotros quizás bajamos la cabeza y decimos, bueno, pastor, por etapas, ¿no? Ahora por la pandemia no se ha podido, decimos, y ponemos muchas excusas. Pero eso no se trata de pandemia o no, sino de que si yo digo ser cristiano, debo de vivir como cristiano. Entonces, ciertamente, esta porción está dirigida a esos judíos a quienes Jesús en algún momento los llamó hipócritas, a los fariseos, sepulcros blanqueados, y de pronto usó títulos o frases bien fuertes, pero de la misma manera se podría aplicar hoy en día a nosotros. Si de pronto decimos soy cristiano, o de pronto ando con mi polito de Jesús Salvador, pero mi vida dice todo lo contrario. Entonces, eso es lo que va a tratar esta porción de la carta de los Romanos. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir descubriendo lo que Pablo venía diciendo a este grupo de personas judías. Pero no lo veas así. Míralo así, qué es lo que Dios está diciendo, porque nosotros también tenemos muchas cosas que ir cambiando, tenemos muchas cosas que ir tratando y trayéndose al Señor para que Él vaya transformando nuestras vidas. Amén. Verso 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Entonces, ellos se creían maestros, enseñaban la ley, conocían la ley, se los conocía como fariseos o escribas o rabinos, y tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento no había bajado ¿a dónde? Al corazón, a la praxis, al día a día. Entonces, en esa porción Pablo está confrontando este alarde que hacía el judío de su judaísmo, valga la redundancia. Y Pablo está confrontando. Pero quizás alguien se hace la pregunta esta tarde, ¿no? Dice, ¿y qué es un judío? Si queremos ver los orígenes, así a grandes rasgos de un judío, es que Dios lo habrá escogido como pueblo porque ellos tenían algo especial, porque ellos de pronto tenían méritos. Y tendríamos que retroceder al Génesis capítulo 12. ¿Qué dice Génesis capítulo 12? El Dios de la gloria, a quien Esteban también se refiere así, el Dios de la gloria, llamó a quién? A un hombre llamado Abraham. ¿Y dónde se encontraba Abraham? En Mesopotamia, lugar de idolatría, en Ur. Ahí se encontraba Abraham. ¿Había mérito en él? No había ningún mérito en él. Le dijo, deja tu parentela, sígueme, ¿no? Y sígueme. Y ve al lugar a donde yo te voy a llevar. Y vemos a Abraham obediente desde el principio. No, pastor, si vamos al Génesis lo vemos medio obediente, ¿no? No está dejando del todo a su parentela, se lleva a su sobrino Lot, lleva a su papá Aram y comienza así a obedecer la voz de Dios, pero esa obediencia se va a ir perfeccionando en la medida en que Abraham va a ir confiando en Dios. Pero también vemos a Dios tratando con el corazón de Abraham. No vemos que de pronto Abraham no cumple mis expectativas, cambio de planes. En ese sentido entendemos la fidelidad de Dios. Cuando decimos Dios es fiel conmigo, no porque yo sea digno de la fidelidad de Dios. No porque diga, no, Dios no tiene por qué desampararme, Él no es deudor de nadie, muchas veces decimos. Él es fiel a su palabra, a su promesa. Porque ¿qué fidelidad le puedo pedir yo a Dios? Y decirle, ¿sabe qué, Dios? Tienes que ser fiel conmigo.
No es tanto así como un esposo le dice a su esposa, tienes que ser fiel conmigo como yo soy fiel contigo. Si somos infieles a Dios. Ese era el pueblo. Y Dios, en su gracia y su misericordia, lo llamó y lo ha sostenido durante miles de años hasta los tiempos de Jesús. Un pueblo que se ha desviado de los propósitos de Dios. Pero ¿saben qué no había olvidado este pueblo? De alardear, de decir que ellos son el pueblo especial, el pueblo escogido de Dios. Y Pablo, que ha sido fariseo de fariseos, Pablo, que los conoce desde adentro, le dice, ustedes alardean de algo que no son en esencia. Pablo no está negando el lazo sanguíneo con Abraham. No está diciendo ustedes no son descendientes de Abraham. Lo que Pablo les está diciendo, ustedes no están viviendo conforme a los propósitos por el cual Dios los ha llamado. Se creen muy doctores, pero en el fondo están peor que el samaritano, por así decirlo. ¿Jesús no había hecho lo mismo? Jesús había hecho lo mismo. Y tú dices, pastor, entonces esto predíqueselo a los judíos, ¿no? Pero llevándolo a una aplicación práctica. Nosotros decimos ser iglesia de Dios. Según la carta de Pedro, decimos que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. La pregunta es, ¿estás viviendo realmente así? ¿Qué de especial tuvimos nosotros cuando Dios nos llamó? Nada. El especial es Él. Eso es gracia, es misericordia. La gracia y la misericordia no viene solamente en el acto de la salvación, sino en toda esta vida que ya tenemos como salvos. Esa gracia, esa misericordia es la que nos sostiene. De lo contrario, en el primer error hubiésemos sido desechados. Por eso es que decimos que la salvación no se pierde, porque yo no hago nada para retenerla. Pero eso no indica que de pronto la gracia lo voy a convertir en libertinaje para hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que Pablo justamente va a hablar más adelante también en Romanos. Va a decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo se va a hacer la pregunta y va a decir, ¿y por eso entonces voy a pecar? Claro que no, de ninguna manera, va a decir Pablo. Entonces eso es lo que vemos aquí a Pablo confrontando al judío. Verso 21, mira lo que nos dice el verso 21. Dice lo siguiente: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, dice, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y comienza a hacer preguntas. Lo que le está diciendo, todo lo que tú prohíbes, ¿lo estás cumpliendo? Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Y Pablo le está diciendo a este grupo judío que se encontraba en Roma, porque esta carta es a los romanos, pero dentro de los hermanos romanos también había judíos. Y a ellos les está diciendo que por ese tipo de comportamiento, por ese tipo de pensamiento tradicional, religioso, hipócrita, con apariencia de santidad externa, pero por dentro estaban lejos de los propósitos de Dios, decían no hurten, pero hurtaban. Como aquel papá que le dice a su hijo, no mientas, pero él sí miente. ¿Te ha pasado alguna vez? Y ahí todos caemos en ese saco, ¿no? Hijo, eso no se hace. Hijo, debes de orar a Dios, pero no ora. Ciertamente esto es dirigido a los judíos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y muchas veces hemos aconsejado y hemos dicho, no dejando de congregarse, pero nos dejamos de congregar. Y muchas veces hemos dicho en nuestras oraciones quizás que debo de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y no abro mi Biblia hace 3 semanas o solo el domingo. Y eso porque me exigen. ¿Te identificas? Muchos de nosotros caemos en esto. Y te lo digo en el amor de Dios, no lo digo por juzgarte, porque yo estoy en el mismo saco. Pero todos de alguna manera tenemos que recordar que si de pronto vamos a decir que somos cristianos, vivamos como cristianos. Pablo decía, os ruego que andéis
dignos de la profesión con la que han sido llamados. Ciertamente hemos sido llamados por gracia, pero no para seguir viviendo como desgracia, sino hemos sido llamados para vivir como redimidos, transformados. Amén. Y ahora, ¿eso lo podremos hacer en nuestras fuerzas? Imposible. Incluso para eso, Dios ha provisto su Espíritu Santo, para que justamente nos guíe a toda verdad. Para eso Él ha enviado su Espíritu Santo. El judío decía, no hurtes. Y quizás aquí había muchos de los judíos que de pronto no hurtaban, ciertamente, como en los tiempos de Jesús. Muchos de ellos decían que cumplían la ley, ¿no? E incluso la tradición de los ancianos. Pero cuando Jesús habló de pecado fue incluso un poquito más allá de las acciones. Jesús escarbó las intenciones de tu corazón, sus pensamientos. Y quizás tú digas, pero pastor, yo sí cumplo los 10 mandamientos. Quizás aquí hay alguien que cumple los 10 mandamientos. Yo honro a mi padre, honro a mi madre, no robo, vengo de buena familia. Pablo mismo en algún momento en su carta él dijo que él era fariseo de fariseos y que había cumplido la ley. Pero al final Pablo dice, pero que el último de los mandamientos no lo pudo cumplir. ¿Cuál de ellos? La codicia. ¿Saben por qué? La codicia es algo que está dentro del corazón. Los malos pensamientos es algo que está dentro. Y todos en eso caemos. El hecho de haber pensado mal de alguien, el hecho de tener rencor, el hecho de haber imaginado o de haber dicho a mi hermano fatuo, es decir, tonto, necio. Todos en algún momento hemos caído en eso. Y eso nos muestra que somos pecadores. Somos débiles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Vivir así? No. Justamente eso tiene que hacer que yo me aferre a Dios. Busque de Dios todos los días. Amén. Verso 25, mira lo que nos dice. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Dice, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión para el judío, ¿no? Para el judío era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 10. Entonces en Génesis capítulo 17, Dios manda una señal de este pacto que Él ya ha hecho, de esta promesa que Dios ya ha hecho a Abraham. ¿Y cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Entre haberle dado una tierra, darle descendencia, darle un pueblo, Dios había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? De que en Él, tú dices en Abraham, que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y uno dice, es en Abraham. No, más adelante le va a decir, va a aclarar esta promesa, le va a decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham bien, ¿no? Abraham con sus errores y defectos estuvo ahí. Viene Isaac, viene Jacob, ¿correcto? Conocemos a Jacob. ¿Qué significa Jacob? El engañador. ¿Pero era circuncidado? Claro. Isaac, claro, Abraham mismo lo circuncidó. Los hijos de Jacob, claro que eran circuncidados. La pregunta es esta tarde. Tenían la señal del pacto, ¿no es cierto? Pero ¿vivieron realmente conforme a ese pacto? ¿O de pronto vemos a Jacob como el engañador, como el suplantador? Y tuvo sus encontronazos con Dios, ¿no? Tanto así que le cambió de nombre a Israel. Vemos a su familia, no vemos una familia perfecta. Por eso yo digo, no hubo nada de especial en la familia de Abraham. Lo especial lo tenía Dios. A lo que Esteban dice, el Dios de la gloria llamó a nuestros padres, a nuestro padre Abraham cuando estuvo en este lugar de idolatría. Entonces, en realidad, en el pueblo judío no había nada especial. Pero ellos habían confundido que el hecho de ser circuncidados, ahora decían ellos al resto, incircunciso. Y circunciso es como decir desechado. Yo tengo la promesa, tú no. Similar a nosotros hoy en día, decimos, esos, no sé, quizás podemos referirnos a diferentes sectas, ¿no? Y podemos referirnos quizás incluso con menosprecio, y tengamos cuidado.
Porque el Señor te va a decir ciertamente. No, pastor, ¿por qué? Porque yo sí soy salvo. Además me he bautizado en agua. ¿No se acuerda? Usted me ha bautizado. Esa es una señal de que somos creyentes. La pregunta es, ¿tiene la señal que eres creyente? No estoy negando tu fe, no estoy negando tu salvación. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo bajo el propósito de ese nuevo pacto? ¿Y cuál es el propósito de ese nuevo pacto? Busca en tu Biblia 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Sí? Busca en tu Biblia 1 de Pedro, capítulo 2. Primera, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Búscalo, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Así es. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y esto no se está refiriendo al pueblo de Israel o al pueblo judío, se está refiriendo a la iglesia, a ti y a mí. Esto se aplica a ti y a mí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando nosotros escuchamos estas palabras, muchas veces las leemos y a mí me pasaba, ¿no? Y se comienza a inflar mi pecho. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahí viene el para, el propósito. ¿Para qué eres todo eso? Eres todo eso no porque de pronto eras el mejor de los mejores en tu generación. Eres todo eso porque el Señor de la gloria te ha llamado en gracia, te ha hecho nueva criatura, te ha hecho hechura suya en Cristo Jesús. De lo vil y menospreciado nos has llamado. Del reino de las tinieblas nos ha sacado la luz admirable. Por eso somos todo eso. Por la obra preciosa de Cristo en la cruz. Y no porque de pronto teníamos méritos. Pero el para, y entonces una vez que ya estamos en este llamado, y ahora decimos, somos la iglesia, somos el linaje escogido de Dios, no para reemplazar a Israel, no para reemplazar a los judíos, sino como la iglesia del Señor. Escucha. Viene el para. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito por el cual tú sigues aquí es para que anuncies las virtudes de ¿quién? De Él. Ese es el propósito de la iglesia. La pregunta es, ¿todo cristiano está anunciando? Y cuando hablo de anunciar, no solamente me refiero a predicar, sino a vivir. Nuestra vida está siendo de testimonio frente a los demás. O como así Pablo les ha dicho a los judíos, por culpa, por causa de vosotros, en el verso 24 les ha dicho, por causa de vosotros, dice, muchos blasfeman, los gentiles blasfeman. Por causa muchas veces de que la iglesia está tibia o el cristiano está andando a medias, el mundo dice, ¿para qué Dios? Si da lo mismo. Si todas las religiones te llevan a Dios. ¿Por causa de qué? De que muchos creyentes no hemos asumido el propósito de Dios en nuestra vida. Pero sin embargo, nos jactamos de decir, soy cristiano, soy bautizado, tengo 5 años de cristiano, ya soy líder, canto en la alabanza, soy pastor, y nos podemos jactar de muchas cosas. Pero si no estamos viviendo, estaríamos cayendo en el mismo saco en el que cayó el pueblo de Israel, los judíos. ¿Tenían la señal del pacto? Sí, eran circuncidados. Y Pablo le está diciendo, ¿de qué vale? ¿De qué vale la circuncisión si no están viviendo realmente bajo los propósitos de Dios? Este pueblo, cuando fue llamado a ser santo, no fue para que diga, ¿saben qué? Frente a todos los demás pueblos, ustedes son chusmas y solo nosotros nos salvaremos. Falso. Pero ellos llegaron a pensar eso. Ellos, de los gentiles, comenzaron a pensar que ellos son carbón para el infierno, combustible, leña para el infierno. El propósito de los gentiles, decían, es para que haya que quemar en el infierno. Es decir, todos nosotros nos vamos con Dios. Llegaron a ese punto porque no entendieron y olvidaron el propósito de Dios. Y cuando Dios nos llamó a ser santos como Él es santo, era para que Dios pueda mostrar cómo es un pueblo gobernado por Dios. ¿A quién? ¿A ellos mismos o a las demás naciones?
a las demás naciones. Para que las demás naciones vean que este pueblo gobernado por Dios es diferente. Para que el pueblo de las demás naciones puedan ver y decir ciertamente, hay Dios en Israel, yo quiero ese Dios. Para eso los llamó. Para que sean luz en medio de las naciones. ¿No es un llamado similar hoy para la iglesia? Nos ha sacado del reino de las tinieblas, ¿para qué? Para que el resto siga siendo carbón para el infierno. O nos ha sacado del reino de las tinieblas para hacer luz, para hacer sal de esta tierra. Pero muchas veces olvidamos. Y muchas veces venimos a Dios y pensamos que ya hemos logrado algo y por lo tanto Él es el genio de la lámpara mágica a quien vamos a pedir todo lo que queremos, pero no queremos asumir a lo que Él nos ha llamado. Amén. Y mira qué dice en cuanto a la circuncisión, y va a ir un poco más allá Pablo, y mira lo que dice verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, dice, no será tendida su incircuncisión como circuncisión. Si un incircunciso de pronto vive bajo los propósitos de Dios, cumple la ley, guarda la ley, practica la ley, mira lo que dice, verso 26, ¿no? No será tenida su incircuncisión como circuncisión, le está diciendo prácticamente así sea incircunciso, es como si hubiese sido circuncidado. Es decir, está siendo el linaje de Abraham por la fe en lo que Dios ha establecido en los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que era la ley? Nos llevaba a Cristo, como decía ayer nuestro amigo David Troncoso, ¿no? La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. De tal manera que cuando entendemos realmente la ley, esta ley nos lleva a Cristo. Esta ley no nos da salvación, pero nos muestra la necesidad de un sacrificio santo. Nos muestra la necesidad de un Mesías. Y dice, y si el incircunciso, es decir, los gentiles, tú y yo, de pronto comprendemos este propósito de la ley y acudimos a Cristo, no hay necesidad de estar siendo circuncidados. Mientras el verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará, dice, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Te está diciendo, tienes conocimiento de la ley, has sido circuncidado, pero al no vivirla, simplemente estás transgrediendo la ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a los romanos, le está diciendo, más allá de saber tanto, hablar tanto, vive. A lo que Santiago en algún momento le dice al creyente, no solamente siendo oidores, sino ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Pero no se trata de hacer por hacer tampoco, tengo que hacerlo con fe. Porque si yo hago el hacer por el hacer, como el pueblo judío, ciertamente estos religiosos, cumplían muchos sacrificios y cosas de la ley. Isaías en el capítulo 1 los confronta y les dice, crié hijos, ¿no? Y los engrandecí. Y ellos se han rebelado contra mí. Y tú dices, ¿en qué sentido se han rebelado? ¿Acaso ya no llevaban sacrificios? Y vemos que más adelante le dice, sacrificios no quiero, obediencia quiero, misericordia quiero. Es decir, cumplían por cumplir. Es como hoy en día un cristiano dice, ya fui al culto, ya leí mi Biblia, ya oré, pero lo hago por un cumplimiento. Pero no se trata solamente de cumplir, sino de la actitud con la que yo cumplo. Si la obedezco, la vivo porque realmente la comprendo y lo hago por amor y lo hago con fe o lo hago por hacer. Y quizás esto nos recuerda también un poquito a Caín y Abel. Ambos llevaron una ofrenda. Pero el libro de Hebreos nos dice que uno de ellos lo hizo con fe. ¿Qué? Abel. Y esto agradó a Dios. Mientras que Caín, por descarte, lo que llevó lo hizo sin fe. No como Dios requería. Entonces tiene que ver también con actitud. Y el mismo libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Yo puedo hacer cosas sin necesariamente tener fe. Ah, me dices que vaya a la iglesia, voy a ir pues. Como aquel esposo que le dice a la esposa, ¿no? O como aquel hijo rebelde que le dice a su madre,
Bueno, pues iré, pero porque tú lo dices. Hasta que cumpla mis 18 años. La pregunta es, ¿eso agrada a Dios? Definitivamente no, porque lo está haciendo por hacer. Entonces no solamente está en el hacer, tiene mucho que ver lo que hago, que es una evidencia de mi fe, pero también la actitud con la que lo hago, por qué lo hago. Entonces Pablo aquí nos está confrontando, y mira lo que dice el verso 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces lo que está diciendo, ¿de qué vale que lo hagas de una manera exterior, ¿no? Así superficial, de apariencia? ¿De qué vale? No se trata de hacer las cosas por apariencia. Verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No tanto debo de hacer las cosas porque me está viendo mi papá, porque me está viendo mi esposa, porque me está viendo mi pareja, porque me están viendo mis hijos, o porque me están viendo los vecinos, o mis familiares a quien he invitado a la iglesia. No tanto debo de obedecer a Dios por eso, sino debo de hacer las cosas entendiendo que es Dios el que pesa mi corazón, incluso las intenciones de mi corazón. Entonces le está diciendo, ¿de qué vale que de una manera externa puedas tener la señal de la circuncisión, la señal del pacto, pero no vives en actitud ni en el obrar conforme a ese pacto? La pregunta ya para terminar esta noche es, ¿cuál es tu señal externa que de pronto te hace sentir espiritualmente bien? Quizás para algunos es un ministerio, ¿no? Yendo más allá del bautismo en agua, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis. Ah, me voy a poner como ejemplo. Como estoy pastoreando, entonces yo soy más santo que otros. Falso. Puedo ser pastor, pero estar mucho más lejos de Dios que un recién convertido. ¿Cuál es tu señal externa que de pronto te puede estar haciendo un jaque mate? Que pensar que porque haces eso, ya estás bien. Cuando el cristianismo es un estilo de vida. Ah, como yo le ofrendo a Dios, o como yo ayudo a los niños, o como yo sirvo, lo voy a decir solo como ejemplo, en la escuela dominical, o como yo canto, o como yo vine y hice la instalación de la iluminación, ya estoy más cerquita de Dios. Ten cuidado, no te autoengañes, ¿no? Ah, como yo entré por Facebook y ya entré al culto, ya, ¿no? Ten cuidado, eso te puede autoengañar. Dios ve realmente cómo está tu corazón hoy con Él. A Él no se le pasa nada. Tu espiritualidad externa está a la par, o tu señal externa, tu ministerio, la alabanza, los niños, el venir aquí, estar haciendo las instalaciones, o en mi caso, el hecho de estar predicando, que es una señal externa de que estoy en los caminos de Dios. La pregunta es, ¿pero está a la par con mi espiritualidad interna? Pues ¿cómo está hoy mi corazón con Dios? Esa sería la pregunta. Porque yo puedo venir acá y pararme y darme la prédica del año, pero ¿cómo estoy por dentro? Puedo estar bien lejos de Dios. Y puedo estar haciendo las cosas para llenar mi corazón y llenarme de soberbia. Para el ojo de las personas, como dijo el Señor Jesús, ¿no? Y por cierto, ellos ya tienen, dice, sus palmas, ya tienen su honra. ¿Realmente lo que hoy estoy viviendo y haciendo, lo estoy haciendo para agradar a mi Dios o para agradar a alguien más? El orden correcto es que lo que hoy estoy viviendo y haciendo, cumpliendo, ahí no a la perfección, pero que sea para agradar a quién? A Dios. ¿Correcto? Quisiera leerte Mateo 23, mira lo que dice el Señor Jesús. Mateo 23, verso 13, dice lo siguiente. Dice, Jesús refiriéndose justamente a la gente que vivía de la apariencia, a los judíos, a los fariseos. Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, le dijo, ¿no? Y bien duro, ¿no? Quizás te ha parecido este mensaje un poco duro y de pronto te está confrontando.
Jesús fue directo y claro, iba a la yugular. Y por lo general lo hacía con los religiosos de la época, con los que decían conocer la ley, conocer la palabra, pero no vivían la palabra. Mientras que Jesús vemos teniendo un trato distinto con la mujer adúltera. No apañando su pecado, sino le dice, mujer, tampoco te condeno, ve y no peques más, ¿no es cierto? Ese es Jesús. Pero vemos a Jesús confrontando justamente este corazón hipócrita que muchas veces es peligroso. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que conozco la ley, soy del linaje de Abraham, mi padre Abraham, el hecho de decir en nuestro caso, ya soy cristiano, voy a Jesús Salvador, Anderson es mi pastor, podría pasarme una mala jugada. Y en ese sentido, mira lo que dice Jesús a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces lo que le está diciendo, ni ustedes mismos están cumpliendo los propósitos de Dios, ni ustedes mismos están siendo salvos, y encima no dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque están siendo piedra de tropiezo. Somos llamados a ser canales de bendición. Somos llamados a ser Cristos chiquitos. No en el sentido que nosotros seamos el camino, sino que nosotros mostremos el verdadero camino. Pero con nuestro comportamiento muchas veces podemos estar siendo piedra de tropiezo. Podremos estar siendo multitud. Podríamos estar siendo un muro donde tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu familia no se acerque de corazón a Dios por tu testimonio. Y ahí hay responsabilidad. En ese sentido tenemos que compararnos con los judíos, que ellos tenían un propósito de parte de Dios, pero hoy la iglesia tiene un propósito similar. Anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó, tal como nos llamó a él en Abraham. Verso 25, Mateo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Un sepulcro, un muerto, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, era algo inmundo, como el que ellos no podían tener contacto. Tenían que mantenerse alejados. Había personas específicas para tratar con los sepulcros y todo lo demás. Por lo contrario, ellos tenían que hacer todo un ritual de purificación. Y de tal manera que un sepulcro tenía que ser visible, ¿no? Para que accidentalmente no te apoyes o no toques este sepulcro. Pero ¿qué pasa si un sepulcro estaba blanqueado? Pareciera que ahí no hay un muerto, ¿no es cierto? Pero hay un muerto. Ese era un fariseo, ese es un religioso, que aparentemente está limpio, no es inmundo, pero por dentro está podrido. Esa es la religión y eso es lo religioso. No caigamos en la religiosidad, donde aparentemente de pronto digan, se le ve bien por cómo camina, por cómo viste, por cómo habla. Además, cuando predica con corbata, podrían decir el pastor, pero ¿qué hay de lo que está dentro? Y eso es lo que está haciendo Jesús. Podríamos caer en eso. Termina diciendo, verso 28. No, la segunda parte del 27 dice: A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sabes qué? El de corazón religioso también necesita creer en Cristo para que comience una transformación de adentro hacia afuera. Si tú ya has creído en el Señor y Salvador, que esa transformación comience de adentro hacia afuera, que no solamente sean apariencias. Nos equivocamos que si de pronto por vestir de tal o cual manera, o porque asisto a tal o cual iglesia, ya soy salvo. El verdadero salvo comienza una transformación de adentro hacia afuera.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quizás escuchas este evangelio por primera vez, entonces te invito. Los que están aquí los conozco, pero los que lo están viendo en algún momento por Facebook, recuerda, Cristo no es religión, Cristo es un estilo de vida, una relación. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares mientras pasan las semanas de alabanza? Padre, te doy gracias, Señor, esta tarde-noche, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, y hoy confronta, Señor. ¿Cómo estamos hoy ante ti, Señor? ¿Cómo está nuestro corazón, Señor, para contigo, Señor? Seas tú, Señor, obrando, Señor, si de pronto algún síntoma de religiosidad, Señor, se nos ha pegado, Señor, si de pronto hemos caído, Señor, en este creer que porque hacemos cosas para ti ya estamos bien, Señor. Ayúdanos a entender que cristianismo no solo es obrar, que cristianismo tiene que ver con actitud hacia ti, Señor. Entender que cómo está nuestra comunión contigo, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos y personas que nos puedan estar viendo a través del Facebook, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.